¿Cómo están? Gloria a Dios. Vamos a pasar al tiempo de la palabra, hermanos. Ya escuchábamos el tema de esta noche, permaneciendo firmes en los fundamentos de la iglesia, basado en el libro de los Hechos 2:42. Vamos para allá, por favor. Una fresca nochecita, ¿va? Se antoja un café. Traíamos los cafés de la hermana Maggie. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren, una casa puede ser hermosa por fuera, pero si sus cimientos son débiles, tarde o temprano se derrumbarán. Lo mismo ocurre con la vida cristiana y con la iglesia. Muchas congregaciones buscan crecimiento, influencia, actividades, pero olvidan los fundamentos que sostiene la vida espiritual. El libro de los Hechos 2 nos muestra el nacimiento de la iglesia primitiva, después de Pentecostés. 3,000 personas habían sido convertidas, bautizadas y añadidas a la congregación. La pregunta es, ¿qué hicieron después de convertirse? La respuesta está precisamente en este versículo de Hechos 2:42. Este versículo presenta los 4 pilares fundamentales sobre los cuales Dios edificó la iglesia primitiva. No encontramos programas complejos ni estrategias humanas. Encontramos creyentes que perseveraban en la palabra. Primero, ellos perseveraban en la palabra, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Esas son las cuatro verdades o fundamentos que la iglesia primitiva se basaban. Primer punto para los que apuntan: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí en Hechos 2:42, la primera parte dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra perseveraban en griego es proskartereo, que significa mantenerse firmes. No fluctuaban. Significa dedicarse constantemente. Era algo constante, no era esporádico. Persistir con fidelidad, no abandonar a pesar de las dificultades o el paso del tiempo. Ellos persistían, no importando si tenían o no tenían respuestas aún visibles. Lo que ellos hacían, hermanos, no era una práctica ocasional, no. O sea, no era de cada domingo, no era de cada mes, sino era un estilo de vida, era algo que lo practicaban todos los días. Y la palabra doctrina proviene del griego didache, que significa enseñanza o instrucción o conjuntos de conocimientos. La doctrina, hermanos, se refiere al conjunto de enseñanzas que proceden de Dios y que fueron transmitidas por Cristo y los apóstoles, y las verdades y enseñanzas de la fe. La iglesia primitiva, hermanos, entendía que la fe debía estar basada en la verdad revelada por Cristo a través de los apóstoles, así como nosotros el día de hoy. Por eso estamos acá, porque sabemos que es por fe en que nos estamos moviendo. ¿Pues dicen amén? Claro que sí, venimos porque tenemos fe y estamos creyendo lo que Dios está haciendo con nosotros. Ellos no perseveraban en opiniones humanas, o sea, no opinaban de yo creo, yo pienso, yo digo que las cosas son así, no. Ni tampoco en tradiciones o emociones. Ellos perseveraban en la palabra de Dios. La doctrina apostólica incluía la vida y enseñanzas de Jesús. ¿Qué es lo que nos vino a enseñar Jesús? La vida desde el momento en que Él nace, en el tiempo que Él nos enseña cómo vivió en obediencia al Padre, cómo amó a aquellos tiempos y aún el día de hoy, cómo ama a la humanidad, y nos enseña que al final Él en esa vida que Él vivió aquí en la tierra en obediencia y humildad, fue hasta a la muerte, y su muerte expiatoria,
su resurrección y su regreso, su salvación por gracia. ¿Cuántos tenemos salvación por gracia? ¿Alguien pagó algo para tener la salvación? Nadie de nosotros pagó nada. La gracia es un regalo inmerecido de Dios, y eso es lo que nos enseña la doctrina, o lo que Jesús y los apóstoles estaban instruyendo en aquellos tiempos a la iglesia primitiva. La iglesia sana siempre será una iglesia que ama la verdad bíblica. ¿Cuántos aquí amamos la verdad bíblica? Aunque muchas veces nos cuesta trabajo, ¿cierto? Porque dice Cristo que aquel que me ama, guarda mis mandamientos. Y guardar los mandamientos de Dios, o ponerlas por obra, obedecerlas, es lo que nos cuesta trabajo, pero a final de cuentas entendemos que eso es un bien para nosotros. Una ilustración bíblica, un ejemplo bíblico. Cuando Dios llamó a Josué, le dijo ahí en Josué 1:8, vamos por favor, Josué 1:8, si me acompañan ahí por favor, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo? Nunca. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren, esa misma cita, en lenguaje sencillo, lo dice así. No sé si alguien lo tenga, y si no, es de los hermanos nos ayudan con el lenguaje sencillo. Dice, nunca dejes de leer, ¿qué? El libro de la ley. Pero vean aquí, esto dice, nunca dejes de leer. Aquí en la Reina Valera dice, nunca se apartará de tu boca, pero aquí en el lenguaje sencillo es un poco, más específico con nosotros y más entendible. Dice, nunca dejes de leer el libro de la ley. A ver, ¿cuándo está en su libro de la ley? Ese es, mis hermanos bien animados. Eso es lo bueno, mire. Y dice, estúdialo. ¿Cuándo? Cada 8 días. Cuando vengas a la congregación, de día y de noche. Dice, y ponlo en práctica. Esto es lo que les decía. Amar la ley de Dios es hermoso, sí, pero ponerlo por práctica o ponerlo por obra es lo que nos va a costar trabajo. Sin embargo, aquí Dios nos está diciendo esto porque Él sabe que lo podemos hacer, porque Él sabe que sí, realmente nosotros necesitamos hacerlo. Entonces dice, ponlo por práctica. ¿Para qué? Para que tengas éxito en todo lo que hagas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, entiendes el propósito de Dios, que es siempre que buscas su refugio, buscas su palabra, lo buscas en oración, lees constantemente el libro de la ley o la Biblia, entonces vas a entender que Dios te va a dar dirección para todo aquello que quieras realizar. La palabra de Dios debe estar constantemente en tus conversaciones. ¿Qué conversaciones tienes cuando andas con los que todavía no son cristianos o los que no conocen de Dios? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿Los atraemos hacia nosotros o ellos nos atraen hacia ellos? La plática que nosotros tenemos con ellos debemos de enfocarlas precisamente en la palabra de Dios. En las enseñanzas y las confesiones, estudiarla, recordarla y aplicarla. La victoria de Israel, hermanos, no dependía de su ejército, no, sino de su obediencia a la palabra de Dios. Y eso mismo es con el pueblo de Dios o la iglesia que hoy somos nosotros. Siempre la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, esa es la que nos va a dar la victoria. ¿En qué área? En la que tú quieras, en la que estemos batallando, en la que todavía no hemos vencido, en aquella que todavía nos cuesta trabajo. Miren, hermanos, es verdad que a veces leer la Biblia a lo mejor nos cuesta menos que orar. A lo mejor nos cuesta menos que orar. Pero la oración es algo más profundo con Dios. Ya sea que lo hagas con familia o tú solo, es una conversación con Dios. Pero es algo que en lo personal a mí me ha costado trabajo, no sé a ustedes, pero es algo que nos cuesta mucho trabajo. Y hace rato que estábamos en el tiempo de oración, Dios me habló y me recordó algo que ya me estaba recordando los días pasados también, pero me lo volví a recordar hace un rato, que nos decía, a veces somos muy activistas, andamos para acá como hormiguitas organizando todo, y no está mal, hermanos, pero muchas veces
En lo personal me he justificado, pues es que, Señor, pues no tengo tiempo de orar ahorita, pero mira, estoy haciendo mis tareas del Instituto Bíblico, o estoy haciendo mis tareas del discipulado básico, qué sé yo. Y a veces nos justificamos con que estamos haciendo un servicio para Dios, pero hermanos, la comunión con Dios es muy importante, la comunión personal con Dios. A ver, yo les preguntaría, ¿qué pasa o qué pasaría si no comiéramos nada de alimento físico, no bebiéramos agua por 3 días? Nos debilitamos. Eso mismo pasa en la parte espiritual. Es exactamente que pasa en lo espiritual, hermanos. Pero ¿saben qué? Eso es lo que nos ha costado más trabajo. Digo, bueno, a mí, no sé ustedes, a lo mejor son una iglesia de oración y gloria a Dios, pero créanme que es lo que nosotros necesitamos. Y Dios en esta noche precisamente nos está hablando en estos fundamentos, porque es necesario que nosotros entendamos que no necesitamos pues otra cosa que no sea la palabra de Dios. Para cualquier área que tú necesites, la palabra de Dios es la que nos va a fortalecer. Del mismo modo, la fortaleza de la iglesia no depende de recursos humanos, sino de permanecer en la verdad de Dios. Así que la iglesia necesita depender de la verdad de Dios. ¿Y a dónde encontramos la verdad de Dios? En su palabra. Aplicación. Muchos creyentes desean bendiciones. ¿Cuántos queremos bendiciones? Sí queremos bendiciones. El problema es que luego no conocemos la Biblia, no la usamos, no la leemos. Pero una fe fuerte se construye sobre una enseñanza sólida y esa la vamos a encontrar solamente en la palabra de Dios. Unas preguntas para reflexionar. Estas preguntas son para ustedes y para mí es para la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Entonces aquí esta pregunta es para ti, hermano, es para mí. ¿Estoy creciendo en el conocimiento de la palabra? ¿Cuánto estamos creciendo en el conocimiento de la palabra? Seamos honestos, no necesitan levantar la mano, pero seamos honestos. ¿Estás creciendo en el conocimiento de la palabra cada día, hermano, hermana? ¿Tengo tiempo diario para estudiar la Biblia? Sí tenemos tiempo, pero ¿estudiamos? ¿Puedes distinguir la verdad del error? ¿O estamos como el pueblo de Nínive, dice el Señor, 120,000 personas que no distinguen su mano izquierda de su mano derecha? ¿Cómo estamos? Una iglesia fuerte es una iglesia bíblicamente fundamentada en la palabra de Dios. Bíblicamente fundamentada en la palabra de Dios. Segundo punto, perseveraban en la comunión unos con otros. Ahí en Hechos 2:42, en el siguiente verbo dice, en la comunión unos con otros. La palabra comunión en griego es koinonía y significa participación mutua. Significa compañerismo espiritual. ¿Cuántos aquí practicamos el compañerismo espiritual? Es orar unos por otros, compartir la palabra, hablar lo que la enseñanza te enseñó en un domingo, un jueves, que te está hablando la palabra, a dónde te habla Dios. Bueno, eso de alguna manera es el compañerismo espiritual, orar el unos por otros, levantar, oración por el hermano enfermo, por el hermano que está viviendo pruebas, aflicciones, en fin. ¿Cuántos lo hacemos? También comunión es compartir la vida entre personas que comparten los mismos intereses, creencias o propósitos. Comunión es la unión espiritual y el compañerismo que existe entre Dios y los creyentes, así como Jesús estuvo con sus discípulos. Y entre los creyentes mismos, basado en la participación compartida en Cristo y en su verdad. ¿Hay comunión de nosotros con los demás hermanos en la iglesia? ¿O la comunión nada más la viven solos? La iglesia, hermanos, no era un grupo de asistentes, no. Era una familia espiritual. Miren, antes cuando luego, me acuerdo cuando estábamos en una célula, dicen anteriormente, invitábamos a las personas y pues éramos emocionales y muy emotivos, ¿no? Y les decíamos, es que aquí si ya perdiste a tu papá, a tu mamá, aquí tienes una familia. Y eso es cierto.
pero ¿realmente actuamos como familia espiritual? La iglesia es una familia espiritual. Ellos compartían sus cargas. La iglesia primitiva compartían sus cargas unos con otros, compartían sus alegrías, sus necesidades y compartían su fe. ¿Qué es lo que nosotros compartimos con los demás? Una sonrisa amable, un saludo amable. ¿Qué compartimos con los demás en la congregación? No solamente con el que te cae bien o con el que conoces de más tiempo. No, hermano, la iglesia somos todos. Y aquí estamos todos porque todos tenemos necesidad de Dios. La comunión era una expresión visible del amor de Cristo. Es una proclamación visible del Evangelio. Anuncia el amor de Cristo demostrando en su sacrificio. Llama a los creyentes a vivir en amor, gratitud y comunión unos con otros. ¿Qué hacemos cuando hay alguien que a lo mejor nos hizo un gesto que no nos gustó al saludarlo aquí en la congregación? O a lo mejor, la vez pasada hay una hermanita mujer que le dijo ahí a otra persona, oiga, ¿se puede recorrer hacia enfrente? No, yo quiero sentarme acá. Y no sé qué más, le dijo otras cosas que no se los quiero decir. Pero la hermana se regresó conmigo y me dice, hermano, es que no quiso y me dijo esto y eso. No se preocupe, hermana, ore por ella. Porque a veces venimos así, hermanos, todos venimos así, del mundo venimos todos así. Queremos hacer nuestra voluntad, no nos dejamos gobernar por Dios, y entonces es necesario que nosotros aprendamos precisamente a reflejar el amor de Cristo hacia nosotros. Tú sabes, hermano, que tú y yo aquí estamos por la gracia y el amor de Dios. Nadie de nosotros tuvo méritos, nadie de nosotros es una persona elocuente o un erudito en que diga, y es que es por esto y por lo que hice y por mis grandes logros es que Dios por eso me tiene aquí. No. A veces se cree eso, hermanos, déjenme les digo, porque cuando yo vivía en la falsa doctrina, precisamente eso es lo que yo creía, porque eso me habían enseñado. Una vez precisamente les comentaba hace rato a los hermanos que cuando me salgo de la primera iglesia, empiezo a recorrer iglesias buscando de donde Dios ya me había sacado, así como el pueblo de Israel, que lo sacaron de Egipto y ya querían volver otra vez a Egipto, así andaba yo. Dios ya me había sacado, pero yo creía que el Espíritu Santo se manifestaba en la iglesia donde yo iba, que era más pequeñita, porque yo estaba ahí. Digo que espero que a ustedes no les pase lo mismo, pero a veces llega a pasarnos eso, porque hay arrogancia, hay orgullo en el corazón, y es necesario que Dios obre en nuestro corazón. Miren, una ilustración bíblica. Cuando Moisés levantaba las manos durante la batalla contra Amalek, Israel prevalecía, pero cuando sus brazos se cansaban, entonces prevalecía los amalecitas. Vamos a verlo en el Éxodo 17, por favor. Éxodo 17, 10. Dice Éxodo 17, 10. Josué siguió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la parte más alta del cerro. Mientras Moisés levantaba el brazo, los israelitas les ganaban a la batalla a los amalecitas, pero cuando lo bajaba, los amalecitas le ganaban a los israelitas. Dice, y Moisés, el 12 dice, y Moisés comenzó a cansarse de mantener su brazo en alto, y así que Aarón y Hur le pusieron, ¿qué? Una piedra, ¿para qué? Para que se sentara, y se colocaron uno a cada lado del otro para sostener en alto los brazos de Moisés. Así lo hicieron hasta al atardecer. Eso, hermanos, eso se llama comunión. Y lo que este versículo nos está invitando es que lo hagas por el hermano que tienes al lado, o por el hermano que a lo mejor en un momento, por cualquier cosa, tengas un conflicto con él en tu corazón. Eso es lo que nos está invitando esto, es a tener comunión con ellos,
Así como lo tuvo Aarón y Hur con Moisés, lo ayudaban ¿para qué? Para que el pueblo prevaleciera. Y de esta misma manera, los anuncios dicen, y no solamente lo han anunciado una vez, la iglesia está invitada a estar en oración los jueves a las 6:30 y los domingos a las 10:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque necesitamos levantar las manos de nuestros líderes, de nosotros mismos. ¿Para qué? Para que Dios nos dé también la victoria en aquello que necesitamos. Necesitamos levantar nuestra voz, que te pongas en la brecha por tu familia que no conoce a Cristo, por aquel que todavía se anda alcoholizando y drogando. Por aquello necesitamos seguir todavía nosotros ponernos en la brecha, hermanos. La vez pasada le comentaba yo a un hermano, ayúdame, vamos a estar en oración. Dios me ha puesto en el corazón que busquemos hacer una casa de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. En verdad, hermanos, es una lástima, es una pena ver cuántos jóvenes se andan drogando, adolescentes, señoritas. Y el problema no es de que los veamos así, es de que ¿qué vas a hacer, hermano? No necesitamos ver a nuestros hijos o a un familiar ahí. Necesitamos realmente creerle a Dios que Él puede hacer algo por ellos también, como lo hizo por ti y por mí. Necesitamos nosotros estar ahí. Esa es comunión, y es decir, cuando uno se debilita, otros lo sostienen. ¿Cómo vas a sostener a tu hermano? A través de la comunión, a través de la palabra. Aplicación. El cristianismo, hermano, no fue diseñado para vivirse en aislamiento, solo como ermitaño, no. Y muchas veces se comenta esto también porque muchos llegamos a la iglesia y apenas terminan el servicio y adiós, ahí nos vemos. No convivimos, no tenemos esa comunión con los hermanos. Obviamente, cuando hay un trabajo, hay otra necesidad, pues se entiende. Pero también hay momentos en que tenemos que aprender a convivir con los hermanos de la iglesia. Hay momentos que tenemos que aprender a tener comunión con ellos, ese tiempo de coinonía. Muchos no se relacionan con nadie. Yo les decía la vez pasada, porque Dios a mí me ha puesto en el corazón, había visto yo 2, 3 hermanitos, hermanitas, que terminaban la enseñanza y empezaban a deambular ahí solitos. Y nadie se les acercaba. Acerquémonos a ellos. Hablemos, no sabemos qué es lo que están viviendo ellos, hermanos. Miren, yo les voy a decir una cosa, les voy a abrir un poco mi corazón. Hace unos meses atrás, yo tenía una lucha tremenda que muchas veces llegamos a vivir como cristianos. Decía, ¿cómo al hermano ya lo pusieron de coordinador? Si llega tarde, y empezaba yo a criticarlo, a juzgarlo, hermanos. Pero déjeme una cosa, ¿saben qué es lo que me dijo el Señor? ¿Tú sabes cuáles son sus aflicciones que él está viviendo? ¿Quieres estar en sus zapatos? No, Señor, porque nadie sabe qué es lo que el otro está viviendo. Venimos acá, es cierto, y pasamos un tiempo, es cierto, y a lo mejor a veces traemos ciertas cosas y estamos a lo mejor necesitan, decía estos hermanos, a lo mejor necesitan una palabra, una sonrisa, así como dice el tiempo de oración. ¿Puedo orar por ti? Necesitamos hablarle a esos hermanos también que muchas veces están ahí, solo se aíslan y no saben qué decir, no saben cómo acercarse, aunque les dan el anuncio, acérquese con la hermana, saca una cita, quieres que te ministren, quieren que oren por ti, pero muchos tenemos ya el entendimiento, o hemos escuchado, pero a veces se nos cierra el mundo con ciertas cosillas que estamos viviendo. Entonces démonos cuenta de la necesidad de los demás y acerquémonos a ellos. Dios, hermanos, nos llamó para que caminemos juntos como iglesia. Les decía la vez pasada, en una manera física de entenderla es como si estuviéramos aquí en una fogata. Le metes 10, 15 troncos ahí, pues ¿cómo arde? Bonito, ¿no? Pero ¿qué pasa si apartas uno de esos troncos, una de esas leñas? ¿Qué pasa? Va a arder por un tiempo, pero poco a poco se va a ir apagando. Así nosotros no podemos vivir aislados de nuestra familia cristiana. Somos hijos de Dios y como tal debemos de permanecer como hijos de Dios. Pregúntate, hermano, ¿estoy edificando relaciones espirituales? Si no lo estamos haciendo, esforcémonos por hacerlo. ¿Estoy ayudando a otros creyentes? ¿Hay alguien a quien debo animar o restaurar?
La comunión siempre fortalece la fe. Yo creo que lo hemos vivido y sabemos que así es. Tercer punto, perseveraban en el partimiento del pan. Permítame. Esta expresión, hermanos, tiene un doble significado. Compartir las comidas juntos y participar de la cena del Señor instituida por Jesucristo. La cena recordaba constantemente el sacrificio de Cristo, su cuerpo que fue entregado, su sangre derramada. Entonces, cada vez que partían el pan, recordaban que fueron comprados por la sangre de Cristo. Y por lo tanto, el sacrificio de Cristo era el centro de su adoración. Es así como vivía la iglesia primitiva. Una ilustración en la Biblia. La noche antes de ser crucificado, Jesús tomó el pan y les dijo esto en Lucas 22, 19. Vamos para allá, por favor. Dice, y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. El partimiento del pan no es simplemente una tradición religiosa. Es una proclamación visible del amor, la gracia y el sacrificio de Jesucristo por su pueblo, por su iglesia. Los discípulos nunca olvidaron aquel momento, por eso la iglesia primitiva mantenía viva la memoria de la cruz. Aplicación: es fácil olvidar el precio de nuestra salvación. Por eso el propósito del partimiento del pan nos recuerda que fuimos perdonados. ¿Cuántos aquí hemos sido perdonados? Y es algo, hermanos, yo no sé, pero aquí dice en el principio, es fácil olvidar el precio de nuestra salvación. Miren, yo no sé si ustedes recuerdan cuáles han sido de las cosas donde Dios los ha sacado, los ha apartado, les ha limpiado, les ha perdonado. Pero cuando yo hago memoria de ello, digo, Señor, se siente realmente algo en lo cual uno dice, no, Señor, es que no entiendo tu amor, tu misericordia, tu gracia. Porque yo no merecía esto, pero Dios no nos los da porque los merezcamos, sino porque Él es amor y porque te ama. No es porque tú o yo no los merezcamos, hermano, no. Es la gracia de Dios. Él te la quiere dar. No es por otra cosa. También recuerda que somos reconciliados con Dios. Cristo, en su sacrificio que Él hizo, nos reconcilió con Dios. Vivíamos apartados, separados de Dios. A lo mejor no lo entendemos de una manera espiritual, pero lo podemos ver, bueno, por alguna razón entendámoslo. Me fui de la casa, me salí de mi casa, no tengo acceso a entrar donde están mis papás. Estoy solo en la calle, ¿qué hago? Estábamos así separados nosotros de Dios, totalmente alejados. Tú y yo estábamos condenados a vivir una eternidad en el infierno. Allí es donde teníamos que ir nosotros. Pero Jesús nos reconcilió con el Padre. También nos recuerda que vivimos por la gracia de Cristo. Nunca debemos perder el asombro por el sacrificio de Jesús en la cruz. Que no se te olvide, hermanos. Hermano o hermana, que no se te olvide el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti. Cuarto punto, perseveraban en las oraciones. Hechos 2:42, casi la última parte. Observen, hermanos, que el texto dice las oraciones, o sea, está hablando en plural. Esto indica una vida constante de oración. A veces el ser humano, somos muy dados a orar cuando, ay, Señor, se me acabó el dinero, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué empeño? ¿Qué vendo? O ay, tengo este problema.
Pero nosotros debemos de aprender que Dios no solamente va a estar ahí cuando nosotros lo necesitamos. Debemos de orar en todo momento, como dice la palabra. Cada cuanto horas, cada cuanto le damos gracias. Oramos para darle gracias con un corazón agradecido o solamente cuando necesitamos. Es una vida constante de oración, tanto personal como congregacional. Por eso decía, estamos invitados a venir aquí a la congregación al tiempo de oración. Es perseverar en la oración, es permanecer confiando, aun cuando no vemos resultados inmediatos. A veces nosotros no vemos el resultado que nosotros queremos y creemos que Dios no nos escucha. O a veces oramos y 2-3 minutos y ya no sabemos qué seguir diciendo. Y entonces nos aburrimos, nos cansamos y ya no seguimos orando. Es acudir una y otra vez al trono de la gracia sabiendo que nuestro Padre Celestial te va a escuchar siempre que vayas a Él en oración. La iglesia primitiva entendía que el poder no provenía de sus capacidades, sino de Dios. Por eso antes de predicar, oraban. Antes de ir a predicar la palabra, si es que le das la palabra en el camino, Señor, hoy voy a ir a la escuela, voy a ir al trabajo, prepara el corazón de aquel que va a mi lado, de aquella que va a mi lado para que yo le comparta la palabra, de mi compañero de trabajo, de mi patrón o de mis empleados. Hay que orar para que Dios prepare el corazón de aquellos que vas a encontrar en el camino. La oración, antes de decidir, antes de tú tomar decisiones, hay que orar. Antes, porque muchas veces oramos ya después de haber decidido. Señor, perdóname porque decidí mal, tomé malas decisiones. Y luego hay decisiones, hermanos, que llegan a pesar. Les digo porque muchas veces hemos tomado decisiones, aun cuando no conocíamos a Cristo, tomamos decisiones que hasta la actualidad todavía seguimos enfrentando consecuencias. Es importante que ores antes de tomar decisión, por más mínima que parezca o insignificante que parezca, ora. Eso es lo que Dios nos dice, ora, clama a mí, pregúntame. Antes de enfrentar persecuciones, también ellos oraban. La iglesia primitiva sufrió persecuciones y esas sí eran persecuciones, no solamente espirituales, sino que ellos sí vivían prácticamente de un lado a otro siendo perseguidos. La oración, hermanos, es el oxígeno espiritual de la iglesia. La oración era el medio por el cual los creyentes buscaban la dirección de Dios. La oración es el medio por el cual debemos de buscar la dirección de Dios. Que Dios te dé dirección a través de la oración. Y recibían ellos poder del Espíritu Santo cuando oraban. Y encontraban consuelo en las pruebas y permanecían unidos en un mismo sentir. Así como dice ahí en Filipenses, tenían la paz sobre todo entendimiento. ¿Por qué? Porque se refugiaban en Dios a través de la oración. Ilustración bíblica. Cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia no organizó protestas así como el día de hoy, ni campañas políticas tampoco. Ahí en Hechos 12 dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él. ¿Y qué creen? Dios respondió enviando un ángel para liberar a Pedro. Veamos ahí en Hechos 12:5, por favor. Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En el contexto vemos que ahí a Pedro lo agarraron, lo encerraron y lo tuvieron ahí preso y estaba custodiado por soldados. Pero la iglesia estaba orando por Pedro. Dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ellos estaban permaneciendo constantes.
Por eso les decía, aquí a veces nos enteramos de un hermano, y el hermano, ¿por qué ya no está sirviendo? ¿Y qué le habrá pasado? Y empezamos a hacernos interrogativas, empezamos a hacer congestiones de, es que de seguro esto, de seguro lo demás. Pero en vez de hacer eso, deberíamos orar por el hermano. Yo les decía, no sabemos, hermanos, si yo no quisiera estar en el zapato de ninguno de ustedes, como así yo les aseguro que no quisieran estar en mis zapatos. Porque cada quien tiene sus luchas, cada quien tiene sus cargas. Aquí la iglesia no se estaban preguntando por qué Pedro estaba encarcelado. No estaban haciendo absolutamente otra cosa que estar orando sin cesar por Pedro, pidiéndole a Dios que ayudara a un hermano que estaba preso. ¿Y cuál fue el resultado de la oración? Hechos 12:11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Miren, aquí vemos que Pedro ya había sido liberado. Dice que un ángel fue y se abrieron los grilletes de su mano, las cadenas que él tenía, y le dijo, sígueme. Pedro, así como creyendo que era una visión, lo siguió. Pero aquí estamos viendo ya cuando él se da cuenta que dice que volviendo en sí dijo que era un ángel de Dios que realmente lo había enviado. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba orando constantemente. Como tú y yo como iglesia debemos estar orando, hermanos. Miren, no es nada raro, no es nada extraño que yo vea el defecto de cualquiera de ustedes más fácil que ver los míos. Y a veces cuando yo veo el defecto de un hermano o de una hermana, me es más fácil criticarlo que orar por ellos. Es una inclinación de la carne que tenemos todos. Cuando más trabajo te cueste un hermano, ora por él. Cuando más luchas tengas por un hermano, por lo que sea, por un hermano o una hermana, ora por él, hermano. Sigamos orando unos por otros. Hay necesidades en la congregación de hermanos que le sirvan al Señor, sí, y seguimos orando al Señor, y el Señor sigue añadiendo, y seguirá añadiendo, porque la iglesia no, la obra no es del ser humano, es de Dios, y Dios va a poner el corazón a cada uno en su momento, cuando vaya a empezar a servir. ¿En dónde? En donde Dios lo ponga. Lo que tú y yo debemos hacer es poner la disposición de nuestro corazón para servir a Dios. Esto implica servir acá en la iglesia, pero nosotros podemos servir y debemos de servir desde casa. Ahí es donde empieza todo, desde casa. Aplicación. Una iglesia, hermanos, puede tener edificios, puede tener programas y recursos, pero sin oración carece de poder espiritual, no tiene un fundamento. No tiene un fundamento, son los cimientos, no tiene unos buenos cimientos esa iglesia. Por lo tanto, puede decaer en cualquier momento. Preguntas para reflexionar. ¿Cómo está tu vida de oración? Pregúntate, hermano, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Estás orando? ¿Estamos orando? Me incluyo también. Ahí estoy. La lucha es de todos. Y la oración es la necesidad es para todos. ¿Busco a Dios diariamente? ¿Buscas a Dios diariamente? ¿En dónde lo buscas? ¿En tus redes sociales? ¿O en la Biblia? ¿A dónde lo buscamos? ¿A dónde buscamos a Dios? ¿Participo en los tiempos de oración en la iglesia? Hagámonos preguntas y si de alguna manera Dios te está hablando, hermano, no es para confrontarte nada más porque sí, es porque quiere que realmente nosotros nos esforcemos por enderezar lo que no hemos estado haciendo bien o por lo que hemos dejado de hacer. Yo les decía porque a mí me ha costado mucho trabajo, hermanos, la oración es lo que a mí me ha costado mucho trabajo, yo creo que a todos, ¿no? Pero me ha costado mucho trabajo y me estaba justificando con eso. Es que estoy haciendo las tareas y no la termino con las tareas. La enseñanza. Y entonces estaban, sí es cierto, les digo, pero y no está mal, pero necesitamos ese oxígeno para nuestro espíritu, necesitamos alimentar el alma. Y eso solamente Dios lo va a hacer.
Es necesario, hermanos, que busquemos a Dios diariamente en oración. La Biblia no te dice que ores, no te da un tiempo completo para orar. Dice sí, constantemente sí, pero no dice pues no trabajes, porque luego bueno, yo encontré una persona que decía, no, es que yo no trabajo porque tengo que leer la Biblia. No, eso Dios no dice que hagamos eso, no. Orar constantemente es que voy en el camión, estoy en el trabajo, estoy cortando mi madera, me llega en pensamiento algún hermano, alguna hermana, Señor, guárdala, ayúdala, protégela, levántala. No lo sé, no necesitas mucho tiempo, pero cuando Dios te ponga en el corazón a alguien, ora por esa persona. Ora por esa persona porque no sabes si Dios te lo está poniendo porque tiene necesidad o porque va a enfrentar algo en lo cual a lo mejor no va a poder él solo o ella sola. Cuando Dios te pone en el corazón a alguien, ora por esa persona, por ese hermano. Donde hay oración, hay dirección de Dios, hay fortaleza y avivamiento. Conclusión, hermanos. El libro de Hechos 2:42 nos muestra 4 fundamentos indispensables. Si quieren apuntarlos, el número 1 es: la sana doctrina nos mantiene firmes en la verdad. Pablo le dijo a los de Éfeso, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. No, tenemos que estar en la doctrina que Dios nos está marcando, que Cristo enseñó a sus apóstoles, y es la doctrina que nosotros tenemos que seguir escuchando. No nos dejemos llevar por cualquier doctrina. Es fácil dejarse engañar, hermanos, por las redes sociales. Sí hay buenas enseñanzas, es cierto, pero miren, tienes que aprender a detectar cuando hay cosas que sí son de la sana doctrina y cuando no las son. Porque hay cosas que sí son muy claras, muy evidentes, para otras que no las son tantas. Entonces tengamos cuidado y mantengámonos con lo que Dios te está hablando en la congregación o en las casas de oración en las cuales hemos tenido enseñanzas también que nos edifican. Segundo, la comunión nos mantiene unidos. La comunión no solo nos reúne en el mismo lugar, hermanos, no. Nos une en un mismo Señor, en la misma fe y en un mismo propósito. Es eso lo que nos ha traído acá, estar en una misma fe y en un mismo propósito, con un mismo Dios. 3, el partimiento del pan nos mantiene centrados en Cristo, recordando que nuestra salvación, nuestra identidad y esperanza se encuentra únicamente en Jesucristo. Él es y debe de ser el centro de nuestra fe y el centro de nuestras vidas, de nuestra familia y de todo lo que tú y yo hagamos. Cuarto, la oración nos mantiene conectados con Dios. Es algo así como un teléfono celular. Si no lo pones a cargar, ¿qué pasa? Se descarga y se apaga, ¿no? Bueno, así también con Dios tenemos que estar conectados. Como dice ahí en Filipenses, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En todo que sean conocidas vuestras peticiones, en todo. No solamente en lo que necesitamos en esos momentos. Tenemos que orar, dice que tenemos que orar con ruegos y también con acciones de gracias. Ser agradecidos, tener un corazón agradecidos con Dios. La iglesia primitiva no cambió el mundo por medio de sus recursos, sino porque permaneció fiel a estos fundamentos. Esa fue la iglesia primitiva. Cuando la iglesia actual practica estos pilares, experimenta crecimiento espiritual, unidad y poder. Tenemos que aprender nosotros a experimentar ese crecimiento espiritual en tu vida. Tenemos que seguir siendo esforzados. Hermanos, miren, no sé si ustedes detectan o ven todo lo que está habiendo ahorita en los movimientos que hay a nivel mundial, aquí en nuestro mismo México, cómo está la situación en todo lo que se está viviendo. Está muy tremendo todo. Está muy tremendo todo. Y a veces, platicando con mi esposa, luego decimos, Señor, no sabemos cuándo, pero creemos que tú pronto ya
vendrás por tu iglesia. ¿Cuántos anhelamos que Cristo venga por su iglesia? Las situaciones nos llevará el Señor con Él. Nos estamos esforzando porque seamos una iglesia como que persevera en la oración, en la comunión, que persevera en la unidad con los demás. ¿Nos estamos esforzando? Esforcémonos, hermanos. Agrada a Dios con tu vida. Agrada a Dios con tu vida. Esforcémonos por vivir la palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Hoy es necesario preguntarnos, hermanos, ¿hemos descuidado la palabra de Dios? Pregúntate, ¿la has descuidado o te estás esforzando en ella? Si la has descuidado, hermanos, es tiempo de que nos volvamos nuevamente a leer la palabra de Dios. Que Dios te hable y te dé dirección a través de su palabra. ¿Hemos abandonado la comunión? ¿Has abandonado la comunión, hermano, hermana? ¿Has perdido el valor de la cruz o tu primer amor? ¿Hemos descuidado la oración, hermanos? Si la has descuidado, si has descuidado la palabra, o hemos abandonado la comunión, o hemos perdido el valor de la cruz, el sacrificio de Cristo, o hemos descuidado la oración, es tiempo de volver nuevamente a esos fundamentos. Vuelve a esos fundamentos. Dios espera que tú vuelvas a creerle si lo has dejado de hacer. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, es verdad, Señor, que he dejado de hacer muchas cosas. He dejado, Señor, de leer tu palabra. No lo he tomado como un alimento para mi alma, mi espíritu, Señor, es cierto, perdóname. Perdóname, Señor. No he querido tener comunión con mis hermanos. He sido apático, apática. Perdóname, Señor. Tú nos enseñaste a vivir como una familia, amándonos unos a los otros. Y yo no lo he querido vivir. Perdóname, Señor. He dejado de orar y de tener comunión contigo, bendito Padre. Y solamente te busco cuando tengo necesidad, cuando tengo problemas en mi familia o problemas personales o problemas económicos de trabajo. Y no te busco, Señor, para darte las gracias por lo que estás haciendo conmigo. Perdóname, Señor. Me he olvidado también de tu sacrificio en la cruz por mí, a donde me perdonaste todos mis pecados y me lavaste con tu sangre preciosa. Perdóname, Señor. No he sido constante, yo lo reconozco. No tengo justificación alguna, Señor, porque tomo el tiempo para otras cosas, pero no para buscarte. Estoy afanado con otras cosas, Señor, y no he buscado tener comunión contigo, Señor, perdóname. Señor, restaura en nosotros el amor por la palabra. Ayúdanos a vivir en verdadera comunión contigo, Señor. A recordar cada día el sacrificio de Cristo y a perseverar en la oración.
Haz, Señor, de esta tu iglesia una iglesia semejante a la iglesia primitiva, en la cual perseveraban en la comunión, convivían, tenían tiempos de coinonía, en los cuales oraban y manifestaban su fe, el amor que tú les enseñaste. Que esta tu iglesia, Señor, manifieste ese amor tuyo, bendito Dios. Te lo rogamos, bendito Dios. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Sigue adorando a Dios con la alabanza. Adórale. Acércate a Él en alabanza. Levanto mi alma a ti, Señor. Cuando no sé la respuesta, acudo a ti. Porque sé que su consejo lo mejor para mí. Porque nadie me conoce como tú. Eres tu fortaleza, mi canción. Eres mi Dios, mi Padre Dios. Qué gran amor te has dado, oh Padre, tu misericordia me trajo a ti. Mi Dios, mi Padre Dios. Gran amor que has dado, oh Padre, mi alto refugio eres tú, eterno Dios. Dime, cuando faltan las fuerzas, cuando no sé qué hacer, levanto mi alma a ti, mi Señor. Cuando no sé la respuesta, acudo a ti. Porque sé que es tu consejo lo mejor para mí. Porque nadie me conoce como tú. Es tu fortaleza.
Vamos a adorar a nuestro Padre que está en los cielos. Dar un aplauso a nuestro Dios. Pues, muchas gracias. Nos despedimos de los que se conectaron por medio de las redes sociales. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima transmisión.